La presentación se ve ya para iniciar. Sí, ya se ve. Perfecto. Comencemos. Así sería. A ver. Entonces, yo lo que quería hoy era como finiquitar cosas de derivadas que me faltó por decir. Y que quiero aprovechar esta instancia para entonces hacer el último, las aclaratorias finales. Clase número 18, comenzamos. Ah, ya va que tengo la libreta sobre la mesa. Ahora sí. Ahora sí. De las observaciones que copié, tengo varias, ¿no? La primera, a ver, ¿sí? La primera. Bueno, había algo en la recta tangente que necesitan derivar una función que tiene un estilo así más o menos. Tienen algo así como que hay una función que dice, por ejemplo, no sé, 2 sobre x cuadrado, o 2 sobre x, o 2 sobre x elevado a 3, lo que sea. Si a ustedes lo mandan a derivar esa función, hay dos formas de hacerla. Una pudiese ser como un cociente, como una división, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo entre el que está abajo elevado al cuadrado. Y eso termina siendo algo así como, me estoy yendo hacia arriba, ya va. ¿Sí? Ok, la derivada del 2, como es una constante, esa derivada es 0, así que cuando multiplique por x cuadrado, eso da 0. Luego me queda menos 2 multiplicado por la derivada de x al cuadrado, que la derivada de x al cuadrado es 2x. Y abajo donde dice x al cuadrado, ese doble exponente se multiplica. Así que me quedaría x elevado a 2 por 2. Y x elevado a 2 por 2 es 4. Así que me queda x elevado a 4. Finalmente, simplificando, me quedaría arriba menos 2 por 2 menos 4x y abajo x elevado a 4, y simplificando la x de arriba con una x de abajo me quedaría menos 4 sobre x elevado a 3, que lo pueden ver así o también lo pueden escribir así, como menos 4 por x elevado a menos 3, subiendo la potencia al numerador pero cambiándole el signo. Cualquiera de las dos formas está bien. Esa es una forma de derivar una función de ese tipo, que tiene una constante arriba y tiene abajo una x o una potencia de x. La otra forma de hacerlo es que en lugar de derivarla así como la escribí, la derivo así. Subo el x cuadrado al lado del 2 con un exponente negativo. Y la derivo de esa otra forma. Si la derivo de esa manera, a ver, f de x igual a 2 elevado a la x elevado a menos 2, esa. Si la derivo así, escrita de esta forma, que también es conveniente, f' sería, bajo el menos 2 y lo multiplico por el 2 que está previo, y al exponente le resto 1. Esto termina siendo menos 2 por 2 menos 4, y x queda elevado a menos 3. Y fíjense que me termina dando la misma respuesta. Que la puedo arreglar si quiero como un menos 4 sobre, y bajo la potencia que tiene exponente negativo, la bajo y ahora es exponente positivo. Cualquiera de los dos caminos está bien. Otra cosa. Si a mí me mandan a derivar, por ejemplo, cosas como esta. F de x igual a 2 por el logaritmo neperiano de x. Me mandan a derivar esa función. No hace falta que yo diga que esta derivada va a ser como si fuera una multiplicación. O sea, derivada del 2 por el logaritmo neperiano sin derivar, más el 2 sin derivar por el logaritmo neperiano de x derivado. Que esto termina siendo la derivada de 2 es 0, y 0 multiplicado por el logaritmo neperiano de x va a dar 0, más 2 por, y la derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre x, y eso termina siendo 2 sobre x, y se acabó. Ese camino de ver la constante así como una multiplicación de funciones es un camino más largo. Yo, para derivar esta función que está acá arriba, yo prefiero hacer lo siguiente. Para buscar f', simplemente mantengo el mismo 2, que es una constante, y lo multiplico por la derivada del logaritmo neperiano. Y la derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre x.
y caigo directamente a la respuesta final de una vez, sin estar haciendo la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada. Es un camino más largo. Igual me lleva a la respuesta, pero es un camino más largo. Esas son las cosas preliminares. Cosas que a veces la práctica te lo dice. Con practicar uno llega a esas conclusiones. Había un ejercicio que tenía que ver con la física, porque tiene que ver con que si la velocidad, la posición, etcétera, etcétera. Estos ejercicios que tienen que ver con física, básicamente lo que dicen es lo siguiente. Si yo tengo la posición de una partícula, de un auto, de una persona, de un cohete, de algo que se está moviendo, si yo tengo la posición de ese, de ese móvil, de ese cuerpo, esa posición a veces se expresa con la letra R, a veces se expresa con la letra R, a veces se expresa con la letra S, a veces se expresa con la letra H, bueno, en fin, se expresa con cualquier letra. Esa posición, por lo general, no varía con la letra X, varía con la letra T. Porque ¿qué pasa? Que cuando el tiempo va transcurriendo o cuando el tiempo va cambiando, la posición de la partícula o la posición del móvil o la posición del cuerpo también va cambiando con el tiempo. Entonces, termina siendo una función del tiempo, o mejor dicho, una función con la variable tiempo y no una función con la variable X. Pero lo de la variable es lo de menos. Me da lo mismo si le ponemos X o si le ponemos T. El tema es que si yo a la posición la derivo, o sea, que hallo la primera derivada, yo consigo la velocidad o rapidez de ese cuerpo o de ese partícula. Y si a la velocidad la vuelvo a derivar, o sea que hallo la segunda derivada, esta sería como decir f' y esta sería f''. Si la vuelvo a derivar, de la velocidad paso a la aceleración. ¿Sí? Entonces, se los digo ahora porque no se lo dije antes, pensando en que justamente como ustedes son más del área administrativa, no necesitaban tanto este conocimiento que tiene que ver más con la ingeniería, con la física, y bueno, pero ya está. Entonces, si a mí me dan, vamos a ver un ejemplo. Si a mí me dan una función s de t, que viene siendo la posición, y es cualquier función que me quieran dar, cualquiera. Yo voy a colocar aquí un polinomio que escribí con unos números todos extraños. Ya, ahí está. Esa es la posición. La posición para cualquier, perdón, ahí tengo un error porque dije que la función era s de t porque variaba con el tiempo y usé la letra x. Tiene que ser la letra t. T elevado al cubo, t elevado al cuadrado. Ahora sí. Entonces resulta que si yo quiero hallar, aquí me empiezan a hablar de velocidades. Ujú. Aunque no me lo dijesen, la posición inicial de este cuerpo que se mueve, o de esta partícula que se mueve, la posición inicial, viene dada por este 100. Porque normalmente la posición inicial se consigue cuando el tiempo es igual a cero. Porque por algo es inicial. Porque lo que es inicial se supone que es al principio. Y el principio comienza justamente en t igual a cero. Porque el tiempo no puede ser negativo. Entonces, cuando yo quiero buscar la posición inicial, para buscar la posición inicial, yo utilizo que el tiempo vale cero. Y eso me ayuda a buscar la posición inicial. Entonces yo evalúo arriba S de cero y me queda menos 3 por el 0 al cubo, más 132 por 0 al cuadrado, más 100. Y obviamente esto da 0 y el resultado es 100. Es decir, es que ni siquiera hace falta que lo digan, ni siquiera hace falta que me digan la posición inicial vale 100. No, no hace falta que me digan que el cuerpo o el móvil estuvo parado a una altura de 100 o a una distancia de 100, porque ya yo lo sabía por el número que está allí, porque al yo evaluar 0 acá en la primera T y 0 en la segunda T, el resultado iba a ser 100. O sea que aunque me lo hubiesen dicho, ya yo lo sabía. Ya va. Sigo. Entonces, me dicen que halle la velocidad media y que halle la velocidad en t igual a 1 y en t igual a 3 o en t igual a 4. Yo aquí estoy colocando preguntas de mi parte. Yo lo voy a escribir aquí. Primera pregunta. Quiero la velocidad media. Me dicen además que entre dos tiempos.
entre el tiempo igual, entre un tiempo igual a, por ejemplo, no sé, 2 y entre otro tiempo igual a 3, entre 2 segundos y 3 segundos. Quiero la velocidad media entre esos dos tiempos, entre t igual a 2 y t igual a 3. Además me preguntan cuál es la velocidad en t igual a 1, en t igual a 2, en t igual a 3. Miren, ya que aquí puse otra vez A y es B. Resulta que existen en física dos tipos de velocidades. Es más, hay tres, pero aquí vamos a hablar de estas dos. La velocidad media se supone que es la velocidad entre dos instantes, entre dos puntos. Es decir, como que la velocidad media desde este punto A, que es cuando t vale 2, hasta este punto B, que es donde t vale 3. Eso se llama velocidad media. Cuando tú calculas la velocidad entre dos puntos que te están diciendo, se le llama velocidad media. Media porque es media en el sentido de que es como un promedio del punto inicial y el punto final que te están diciendo. Entonces, una velocidad como que promedio entre esos dos puntos que te dicen. Ahora, la segunda velocidad, cuando dicen cuánto vale la velocidad en t igual a 1, a eso se le llama velocidad instantánea. Porque no es la velocidad entre dos puntos, no, es la velocidad exactamente en t igual a 1. O sea, ¿qué velocidad tenía cuando el tiempo era igual a 1? La velocidad de ese momento, la velocidad de ese instante. Por eso se llama velocidad instantánea. Entonces, una cosa es buscar la velocidad entre dos puntos diferentes, que se le llama velocidad media, velocidad entre dos puntos, a buscar la velocidad instantánea en un tiempo específico. Entonces, aquí les voy a explicar. Ya ahí por lo menos estoy explicando que ya hay dos tipos de velocidades. ¿Cómo se busca la velocidad media? Esta es la fórmula de la velocidad media. Velocidad media es igual a la posición final menos la posición inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Es decir, para buscar la velocidad media no tengo que derivar. Simplemente tengo que utilizar la función S, porque necesito la posición así, con la función S sin derivarla. Necesito necesito la posición final, que va a ser buscando cuánto vale S para el tiempo final, y también necesito la posición inicial, que es buscando cuánto vale la posición para el tiempo inicial. Y abajo resto los tiempos. Así se busca la velocidad media. No hace falta implementar allí la derivada todavía. Entonces, aquí, atención acá, si quiero buscar cuánto vale S final, es decir, sería la posición, porque la S significa posición, sería la posición para 3 segundos, porque ese es el tiempo final. Entonces, para buscar la posición a los 3 segundos, yo me tengo que ir a mi fórmula de la posición y sustituir la T por el 3. Me quedaría menos 3 multiplicado por 3 al cubo, más 132 multiplicado por t al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, más 100. Yo esto no me atrevo a hacerlo porque, bueno, aquí ustedes agarran una calculadora. Aquí ustedes agarran una calculadora y sacan esa cuenta y lo que les dé. Yo me voy a atrever a inventar un número aquí. Yo voy a decir que esto da, no sé, 852. Estoy inventando, este número es inventado, pero es el resultado de esa operación. Ahora busco la posición inicial. La posición inicial se busca con la misma fórmula S, pero usando el tiempo inicial, que es el tiempo t igual a 2. Entonces aquí está. El primer tiempo es t inicial, le pueden colocar i o 0, y la segunda t es el tiempo final. Entonces, bueno, reemplazo el 2, me quedaría menos 3 multiplicado por 2 al cuadrado, perdón, por 2 al cubo, más 132 multiplicado por 2 al cuadrado, más 100. Ustedes sacan esa cuenta y yo voy a inventar aquí un número y eso resulta que me da 550. Listo. Ya conseguí la posición final y la posición inicial. Entonces me vengo a la fórmula de velocidad media y entonces sería 852, le resto el 550 y en la división abajo de los tiempos, tiempo final menos tiempo inicial sería 3, que es el tiempo final, menos 2, que es el tiempo inicial. Listo. Con la calculadora terminan ese ejercicio y el resultado que obtengan, ustedes dicen que eso es metros sobre segundos, si es que le dicen que la posición está en metros. O si la posición está en kilómetros, ustedes colocan kilómetros sobre horas o kilómetros sobre segundos. Repito, depende del ejercicio, porque en el ejercicio, cuando le dan esta posición, ahí le van diciendo de una vez si la posición la miden en metros, o si la miden en kilómetros, o si la miden en centímetros, o en qué la van a medir.
Lo mismo que el tiempo, también le van a decir si la miden en segundos o la miden en horas o lo miden en minutos. Lo cierto es que, bueno, que si la posición la están midiendo en metros y el tiempo lo están midiendo en segundos, entonces la velocidad media es metros sobre segundos, el resultado que obtenga. Listo la velocidad media. Y si necesitan una velocidad instantánea, que es la parte B, para la velocidad instantánea, ahí sí tienen que derivar. Lo voy a derivar acá abajo. S' de t, aunque en una clase les dije que cuando yo derivaba una función que dependía del tiempo, no lo llamaba S', sino lo llamaba S punto. Y también sirve. S punto de t es igual a, empiezo a derivar 3 por 3, 9, me queda menos 9t cuadrado, más 264t, y la derivada de 100 es 0. Esa es la derivada. Y ahora a mí me tocaría, si por ejemplo quiero saber cuánto vale la velocidad instantánea en t igual a 1, entonces voy a colocarlo aquí. La velocidad para un tiempo igual a 1, ahí no se usan dos tiempos, se usa uno solo. La velocidad para un tiempo igual a 1 es que ustedes agarren ese prima y la evalúen en el 1. Entonces les quedaría, me devuelvo acá, aquí abajo les quedaría, estoy mirando acá, esto que está aquí, me quedaría menos 9 por 1 al cuadrado, me quedaría menos 9 por 1 cuadrado, me devuelvo, más 264 por 1. Bueno, y sacando cuenta, menos 9 por 1 cuadrado es menos 9, más 264 por 1 es 264, y esto termina siendo 255. Y como esto también es una velocidad, esto también es metros sobre segundo. Y si ahora me piden la velocidad instantánea, no en t igual a 1, sino en t igual a 3, hago lo mismo. La diferencia es que hago, en lugar de buscar S' de 1, busco S' pero en 3. Entonces, es reemplazar donde está la t, ya no reemplazo un 1, ahora reemplazo un 3. Y me queda esta cuenta. Y bueno, ahí ustedes terminan. Y si me piden la velocidad instantánea en t igual a 4, lo mismo, pero usando en lugar de un 1 o de un 3, o ahora utilizo es un 4. Y ahí me quedaría menos 9 por 4 al cuadrado, más 264 por 4 y listo. Y ahí tienen ustedes sus velocidades instantáneas. Entonces, así está la diferencia de buscar una velocidad que es media, que es la letra A, con esa fórmula que está allí, pone esta que está acá, a buscar una velocidad instantánea, que esa sí es derivando y que se hace de la forma que les acabo de explicar. Aclarado ese punto, me voy ahora a otra situación que quería decir, ¿sí? Ya les voy a decir. Miren, ok, voy con una pregunta que tiene que ver con una función que te pide la derivada, y es una función a trozos, y además que es una función a trozos, te piden que haya la derivada evaluada en ese punto donde cambia la función. Cuando uno dibuja una función a trozos, puede pasar que el primer trozo y el segundo trozo no estén pegados. Entonces resulta que aquí, a ver, vamos a decir que aquí es, no sé, vamos a decir que aquí es 4. Resulta que en x igual a 4, la función deja de ser continua. Entonces, para cualquier número menor que 4, la función es continua y ahí es derivable. Para cualquier número mayor a 4, la función es continua y ahí también es derivable. Pero justamente la derivada f', justamente en el 4, ahí no existe. Y no existe porque no hay continuidad. La función, cuando termina una, no se da la mano con la otra, o sea, no está pegada a la otra. Y por haber discontinuidad, hay un teorema que dice que si hay discontinuidad, no existe la derivada. Vamos a escribirlo aquí hasta que se olvide esto. Si en x igual a A es discontinua, entonces quiere decir también como que esto implica, entonces f' evaluada en A no existe. Entonces, eso es lo que yo tengo que cuidar. Que la función a trozo que me está mandando a estudiar, mire, si a mí me preguntan si la derivada en x igual a 3 existe, si existe, la puedo buscar.
En x igual a 5, si existe, sí, si existe también la puedo buscar. El problema es justamente donde hay cambio de función, que si en ese cambio de función no se da la continuidad, la derivada no va a existir. Pero atención, por el hecho de que la función sea continua, tampoco puedo decir que la función es derivable. Es decir, imagínense esto. Tengo otra situación. Tengo la función continua hasta x igual a 4. Pero en x igual a 4, ahí en ese punto justamente se produce un cambio de función y sale esto, sale otra curva. Y si hay continuidad, porque donde termina una función, empieza la otra y no hubo ese vacío, ese salto. Bueno, porque sea continua, tampoco puedo asegurar que sea derivable. Es decir, donde existe un pico, la función no es derivable. ¿Qué quiere decir un pico? Vean esto. Aquí. Aquí la función no es derivable. No es derivable ya que tiene, vamos a llamarlo así, un pico. ¿Qué quiere decir un pico? Una cosa es que en x igual a 4, aquí, una función pase a la otra función suavemente, de forma suave, y no se produzca un pico. Y otra muy distinta es que en x igual a 4, la función venga suavemente hasta aquí, y luego aquí se produce esto. Ahí hay una forma de pico. ¿Sí? Como una puntita así puyuda. Eso. Si se produce esa puntita así como con forma de lápiz, no sé cómo llamarla aquí, si se produce esa punta, ahí no hay, la derivada no existe. Tiene que ser una curva suave, suave, para que yo pueda hablar de que ahí sí la derivada existe. Y eso tiene una razón. Lo que pasa es que normalmente, aquí lo voy a hacer en otra parte, le voy a hacer un poquito más grande. Le voy a decir por qué. Vamos a suponer que viene así aquí y en este punto, ¿vi? Se produce el pico acá. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que yo justamente acá en este punto no hay derivada. No sé, ponte tú que aquí sea el 6. En 6 no hay derivada. ¿Por qué? Porque la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, cuando yo vengo acá, así viene la recta tangente. Por acá y por acá. Así viene la recta tangente. Líneas que van pegaditas allá a la curva. Pero en ese punto justamente hay dos rectas tangentes diferentes. Hay una recta tangente por la izquierda diferente a la recta tangente por la derecha. Entonces, si en un punto tengo una recta tangente del lado izquierdo que es así, pero por el lado derecho es así, esas dos rectas tangentes no son las mismas y por lo tanto la derivada no existe. Por eso es que donde uno dice que hay un pico, no existe la derivada. Y el caso que siempre uno coloca es el valor absoluto. El valor absoluto tiene acá un pico en el cero, en x igual a cero, ahí hay un pico. Entonces, el valor absoluto es continuo, la gráfica del valor absoluto es continua. Es continua y es derivable en todos sus puntos, excepto en x igual a cero. En x igual a cero es continua, pero lamentablemente en x igual a cero no es derivable, porque la derivada por la izquierda va a ser distinta a la derivada por la derecha. La derivada por la izquierda me va a dar -1 y la derivada por la derecha me va a dar 1 positivo. Entonces, eso hace que si la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha son diferentes, aunque la función sea continua, no es derivable. Entonces, quedarse como con esta conclusión y anotarla. Una función necesita ser continua para poder ser derivable, pero por el hecho de ser continua no es suficiente argumento para decir que es derivable. Es decir, pueden existir funciones que son continuas en un punto y sin embargo no ser derivables en ese punto. Eso hay que copiarlo y entenderlo hasta que uno lo asuma y ¿cómo se dice la palabra? Lo asimile, que ya tú lo entiendas y lo repitas tal cual como lo acabo de decir yo. Eso. Entonces, digo todo esto porque me da una función a trozos. Vamos a inventar una función a trozos acá un momento. Fíjense esto. Tengo la función x cuadrado más 1 si x es menor, no sé, voy a inventar, que 2. Y la otra función es 4x menos 1 si
x es mayor o igual que 2. Aquí estoy hablando de que en el 2 hay un cambio de función. Por aquí viene x cuadrado más 1 y después del 2 viene 4x menos 1. Entonces, tengo que ver, primero, tengo que ver si en x igual, en el 2 la función es continua o no es continua. ¿Qué es lo que puedo hacer? Fíjense. Yo voy a calcular cuánto vale. Había unas reglas para verla continua y uno decía que los requisitos para que sea continua es que el límite, cuando x tiende al 2 por la izquierda, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha, y además también tiene que existir la función evaluada en el punto y tiene que ser igual al valor que me dio el límite. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Límite por la izquierda, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Cuando yo me acerco al 2 por la izquierda, me acerco con la x cuadrado más 1, que eso sería 2 al cuadrado 4 más 1 es 5. Entonces, el primer límite por la izquierda me da 5. Ahora voy con el límite por la derecha. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha es de este otro lado y uso 4x menos 1. Me quedaría entonces 4 multiplicado por 2 menos 1, que 4 multiplicado por 2 es 8, menos 1, 7. Listo. Como el límite por la izquierda y el límite por la derecha son valores diferentes, el límite no existe. Vean todo esto. El límite no existe. Esto implica que la función no es continua en x igual a 2. No es continua en x igual a 2. Y esto implica que el f' en 2 tampoco existe. Tampoco existe. Es decir, podrá existir f' en 1, f' en 5, f' en menos 3, f' en 0, pero f' evaluada en 2, esa sí no existe. Porque allí en el 2 no hay continuidad. Y la continuidad es un requisito importante. No es suficiente porque no es suficiente para asegurar derivabilidad, pero por lo menos me sirve para decir que si no es continua, ya puedo asegurar que tampoco existe la derivada. Ahora, ¿qué hubiese pasado si el límite me da lo mismo? Vamos a hacer una función que el límite me dé lo mismo y que la función evaluada en el punto también dé lo mismo para yo decir, ah, sí es continua. Voy acá. Empiezo. Otra función. Le doy una función f de x, x cuadrado menos 1, si x es menor o igual que 3, ¿sí? Y aquí voy a colocar 2x más 2. Si x es mayor que 3. Tengo esa función a trozo y quiero saber, vamos a poner la pregunta bien. Y, si existe, o sea, con esa condición de que exista, y si existe, f' evaluado en 3. Hallar f' evaluado en 3. ¿Cuánto vale f' evaluado en 3? Listo. Primero yo voy a ver si es continua en el 3 para poder saber si eso existe, porque si no es continua, de una vez voy a decir que f' evaluado en 3 no existe. Límite cuando x tiende al 3 por la izquierda de x cuadrado menos 1. Eso es 3 cuadrado menos 1, que es 9 menos 1, que es 8. Ya calculé el límite por la izquierda. Voy con el límite ahora por la derecha. Cuando x tiende a 3, pero por el lado derecho. Cuando me acerco por el lado derecho es la otra, 2x más 2. Esto sería 2 multiplicado por 3 más 2, que 2 por 3 es 6 y 6 más 2 es 8. Ah, perfecto. Me dio el límite por la izquierda igual al límite por la derecha, pero todavía falta algo más. Para que la función sea continua, también la función evaluada en ese mismo número 3 tiene que ser igual al 8 que me dieron los límites. Bueno, cuando voy a buscar cuánto vale la función, me voy arriba a la función a trozo y veo dónde está el igual. Como el igual está aquí, que dice menor o igual, uso esta que está aquí. Entonces me quedaría 3 elevado a 2 menos 1, y 3 elevado a 2 menos 1 es 9 menos 1, que es 8. Como el límite por la izquierda y el límite por la derecha y la función evaluada en el punto, los tres dieron el mismo número, concluyo que la función es continua, vamos a colocar aquí, f es continua en x igual 3.
¿Es suficiente que la función sea continua en x igual a 3 para yo decir que la derivada sí existe? No, porque puede pasar que sea continua, pero hay un pico y entonces la derivada no existe. Entonces, ¿cuál es la parte siguiente que tengo que hacer? Ahora voy a hallar la derivada, pero la derivada la tengo que hallar por definición y no por regla de la cadena. Porque un error común que hace la gente es que quiere hallar f' y cree que para hallar f' lo que tienes que hacer es derivarla de arriba y derivarla de abajo. Y ese es f', y eso es falso. No es la función a trozos. Para buscar la función a trozos, la derivada en un punto específico de la función a trozos, uno se da por la definición. La derivada por definición, que me acuerdo que yo se la había dado a ustedes y era un límite. Así que voy a la otra lámina y voy a hacer esa derivada por definición. Me quedaría, yo quiero buscar cuánto vale f' evaluado en 2. Bueno, eso sería el límite cuando h tiende a 0. mm, a ver, cuando h tiende a 0 por la izquierda, de la función evaluada en el punto, ya, aquí no sería una x. O miren, o cómo se hace, para que vean que escribirlo primero así, después lo voy a cambiar. X más h menos f de x, todo dividido por h. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer acá? De una vez. Yo tengo que cambiar la letra x por 2, porque aquí se supone que x igual a 2. Entonces, donde está la letra x, coloco un 2, y aquí donde está la letra x también coloco un 2. Entonces, eso es lo que yo voy a reemplazar en el límite. Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda y empiezo. La función, si me estoy acercando por la izquierda, se perdió el audio.